Agradezco la invitación de CIESPAL que nos ha convocado aquí para tratar un tema que ahora ha salido a la luz, pero que ha sido la preocupación de muchísimas de nuestras organizaciones por muchas décadas, ¿no? Y CIESPAL me ha pedido que aborde esta temática desde una perspectiva de derechos humanos y voy más bien a intentar hacer una intervención bastante corta con el propósito de simplemente colocar algunos temas de discusión sobre la mesa para que podamos debatirlos colectivamente. Es claro que la contradicción entre los derechos individuales y los poderes del Estado ha alcanzado un altísimo nivel, sobre todo en las últimas semanas. La vigencia del Estado de Derecho como un eje fundamental de la democracia y como el marco para el ejercicio pleno de los derechos humanos se ha relativizado enormemente. La vigencia de los derechos y de las libertades está siendo cada vez más subordinada a la implementación de una doctrina de seguridad nacional que nos remite a una reedición bastante sofisticada y bastante más compleja que la que teníamos en los tiempos de la Guerra Fría. Más allá de lo problemático que resulta que haya un gobierno o varios gobiernos que ejecutan prácticas sistemáticas de vigilancia y de acceso no autorizado a las comunicaciones y a la información de los ciudadanos dentro y fuera de las fronteras nacionales, está la cuestión del intento de establecer una configuración geopolítica e ideológica que subordina cualquier aspecto a agendas, intereses, a visiones y prácticas de un Estado o varios Estados que se sienten con el derecho de pasar por sobre el derecho de los demás y de hacer caso omiso de los principios constitucionales, de las legislaciones y de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes, ya sea en las esferas nacionales y, como decía, en el escenario internacional. El secretismo sobre prácticas, programas, sistemas que operan a espaldas de los ciudadanos y la no rendición de cuentas, no solo a los ciudadanos, sino entre los distintos poderes del Estado, se constituye lamentablemente ahora en la norma. Y no se trata solamente de los países poderosos, no solamente los países poderosos están espiando a los menos desarrollados. Hay investigaciones que presentan evidencia sobre la existencia y aplicación de programas de vigilancia en Internet en países de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, la Organización de Derechos Digitales de Chile llama la atención últimamente sobre los casos de México, Brasil y Colombia, en los que están en marcha o están por establecerse sistemas de espionaje de computadores y de contenidos en línea con fines ya sea de prever o neutralizar protestas sociales y acciones delictivas. Los gobiernos obviamente se apresuran a señalar que estos sistemas no buscan hacer tareas de inteligencia, sino tareas policiales. Sin embargo, no hay claridad sobre los objetivos, sobre los límites, los principios sobre los que operan estos sistemas y tampoco hay mecanismos de control, de fiscalización, de transparencia orientados a limitar los abusos y las atribuciones de poder. Al momento, estos sistemas parecen actuar lamentablemente a partir de la premisa de que todos somos terroristas o delincuentes. Estas prácticas de los gobiernos que aparentemente cuentan con la complicidad de compañías globales de Internet erosionan y vulneran seriamente los derechos humanos, no solo los de privacidad y los de seguridad, que son los derechos que todo el mundo está mencionando ahora como que han sido violentados por sistemas como los que denunció Snowden, sino que también vulneran derechos relacionados con la libertad de expresión, con la libertad de asociación, entre otros. Y en última instancia, la injerencia arbitraria por parte de los gobiernos u otros actores en la información y en la comunicación de los ciudadanos impacta no solamente en los derechos civiles y políticos, sino también en la posibilidad de ejercer plenamente los derechos económicos, sociales y culturales. Y nos parece a nosotros importante en APC enmarcar las reflexiones sobre la vigilancia y la seguridad en línea en este espectro más amplio de derechos humanos, más allá de los derechos de privacidad y seguridad. Esto se ampara en la resolución que adoptó el Consejo de Derechos Humanos el año pasado, que afirma que los mismos derechos que las personas tienen fuera de línea deben ser protegidos en línea. El relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Fran LaRue, llamó ya la atención el año anterior sobre la creciente tendencia a la vigilancia a las comunicaciones digitales globales por parte de gobiernos y las violaciones ilegales a los derechos humanos que estas prácticas conllevan. El caso que Snowden ha revelado es particularmente relevante para el ejercicio de derechos humanos en línea y debería protegerse a quienes hacen públicas violaciones a los derechos humanos. APC, junto con
alrededor de 100 organizaciones de la sociedad civil de distintas partes del mundo, ha solicitado en una comunicación oficial al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actuar rápidamente para prevenir la instalación de un sistema global de vigilancia en Internet. Y las sugerencias que hemos hecho es que lo haga mediante el establecimiento de una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos que examine el caso que Snowden ha hecho público, además que apoye un proceso multisectorial para la implementación de la recomendación que hizo el relator especial de la libertad de expresión de Naciones Unidas en torno a que el Comité de Derechos Humanos desarrolle un nuevo comentario general sobre el derecho a la privacidad a la luz de los adelantos tecnológicos. Además, hemos sugerido que se solicite a la Alta Comisionada de Derechos Humanos preparar un informe que, entre otras cosas, exija formalmente a los gobiernos informar sobre las prácticas y las regulaciones vigentes en materia de vigilancia, así como presentar medidas correctivas para el cumplimiento de estándares de derechos humanos. Más allá de acciones como esta, de estas acciones de incidencia que se está haciendo en instancias globales, nos parece importante que la sociedad civil se articule en torno a la formulación de agendas propias de seguridad. Los gobiernos, las agencias de inteligencia, la policía, los militares, el sector privado están tomando el liderazgo en la conducción del desarrollo de políticas y de los debates acerca de la ciberseguridad. La sociedad civil también debería asumirse como un actor fundamental en este tema y debería tener posturas claras y propositivas al respecto. El desafío más serio en torno a la ciberseguridad no está relacionado con el terrorismo internacional ni con el espionaje de Estado. El problema radica en el código fuente del software que usamos cotidianamente con múltiples propósitos, sea este nuestro sistema operativo, sean las aplicaciones que usamos en nuestros dispositivos electrónicos, sean los navegadores por los que optamos, los plugins que los hacen funcionar, el software que usamos para desarrollar nuestros sitios web, etcétera. El problema central de la ciberseguridad está en la seguridad del software. El tema del modelo tecnológico por el que se opta está profundamente vinculado al tema de seguridad, no solamente vinculado al modelo de desarrollo de conocimiento, de educación, al modelo de desarrollo per se por el que optamos, sino que está vinculado al tema de seguridad. Y entiendo que otros compañeros en el panel van a hablar en detalle sobre este tema y seguramente conectarán esto con la importancia de promover el uso del software libre y la necesidad de masificar el uso de encriptación y otras herramientas de seguridad en línea. Yo no pienso profundizar en eso, simplemente quisiera señalar que la lucha por el desarrollo, por la promoción y por el uso del software libre se sitúa en una batalla más amplia, Internet abierto, en el que se respeten y se defiendan los derechos humanos. Y en ese plano creo que nos corresponde a la sociedad civil contrarrestar el discurso dominante sobre la seguridad. Un desafío para los grupos de la sociedad civil es evitar el falso dilema de la elección entre los derechos humanos y la seguridad, en un debate en el que generalmente sale perdiendo los derechos humanos y gana la seguridad. La sociedad civil debe generar insumos de tipo conceptual, de tipo político, de tipo metodológico y de tipo técnico que contribuyan a reafirmar la noción de que los estándares de derechos humanos y los principios de interés público son el marco para la comprensión cabal de la problemática de la ciberseguridad, así como para apuntalar soluciones efectivas en esta materia. Pensamos que una manera constructiva de canalizar las visiones y las propuestas de la sociedad civil en las esferas nacionales y abogar para que los gobiernos asuman su responsabilidad de incluir a los derechos humanos en Internet como parte del ejercicio regular de rendición de cuentas sobre su desempeño en materia de derechos humanos es vincularse, por ejemplo, con el proceso del examen periódico universal. Como ustedes saben, casi todos los países que son miembros de las Naciones Unidas anualmente tienen que producir un informe en el que dan cuentas del desempeño, del estado de la situación y de los avances en materia de promoción, defensa y respeto de los derechos humanos. Al momento, en América Latina no hay ningún país, el Ecuador se incluye entre estos países que no lo hacen, no dan cuenta y no reportan sobre la situación de derechos humanos en línea. Así que pensamos que es importante que podamos exigir la responsabilidad del gobierno en esa línea. Hemos visto que los activistas de derechos humanos en línea tenemos mucho que aprender de los grupos y de las organizaciones de sociedad civil que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos en contextos fuera de línea.
Para el caso de seguridad, por ejemplo, vemos que es indispensable establecer vínculos con grupos que están trabajando en situaciones de conflicto y violencia, en grupos que han vivido bajo regímenes represivos, etcétera. Es indispensable además un acercamiento bastante más sistemático entre las comunidades técnicas, los desarrolladores de software, por ejemplo, con los grupos de usuarios, los creadores de contenido, los activistas políticos, la comunidad académica, entre otros actores, de modo de ir fortaleciéndose y trabajar conjuntamente por un Internet libre y abierto. Mejorar el trabajo en redes y la colaboración se torna tarea ineludible para la sociedad civil en la perspectiva de fortalecernos y demandar el establecimiento de mecanismos multisectoriales de debate y de formulación de políticas nacionales, regionales y globales de ciberseguridad. Yo quisiera dejar planteado así que el tema para que los colegas en la mesa puedan ampliar. Muchas gracias.